Él nos sustenta, nos sostiene. ¿Quién quiere la palabra de hoy? Amén. Yo. Hermanos, estudiamos el domingo anterior la armadura de Dios. Puesto que es un tema muy grande y muy profundo, solamente hablamos de qué está compuesta la armadura de Dios. Y todos sabemos que la armadura de Dios está formada por la verdad, la justicia, la salvación, la fe, el evangelio, la sagrada escritura, que forman esta armadura y que somos nosotros quienes debemos portar esta armadura. Y si notamos, todas estas partes que integran la armadura son verdades que salen de la mente de Dios y que todas tienen que ver con Cristo. La verdad es Cristo, la justicia es de Cristo, la salvación es de Cristo, la fe de Cristo, el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. O sea, Él es nuestra armadura, Cristo es nuestra armadura. Sin embargo, hay mucha confusión, hemos notado que hay mucha confusión respecto al entendimiento de esta palabra. Y podemos notar que en nuestra vida, aunque llevamos un camino, puede ser que tengas 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 10, 12, 15 años en el Evangelio, aún persisten las divisiones, aún persisten las enemistades, aún persisten las separaciones, aún persisten las iras, los celos, las contiendas, las disensiones, envidias, etcétera, borracheras. Y podemos mirar un panorama no muy grato. Niños abandonados, padres abandonados, familias desintegradas, divorcios entre creyentes. Y todo esto, dice la palabra en Gálatas 5, 19 y 20, que son las obras de la carne. La carne se sigue manifestando. Y esto es el resultado del egoísmo, porque la palabra de Dios dice claramente que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y que el deseo de la carne es el egoísmo, el deseo de la carne es el egocentrismo, el deseo de la carne es el orgullo, pero el deseo del espíritu es hacer la voluntad de Dios y pensar en la otra persona, el amor al prójimo. Entonces, es muy fácil inclinarnos y mirar lo que nos hacen, lo que nos dicen y posicionarnos en el lugar de víctimas. Cuando eso ocurre, que nos quedamos en este papel de víctima, ya estamos en egoísmo, ya estamos en egocentrismo, porque nos centramos en lo que nos dijeron, en que no nos invitaron, en lo que nos hicieron, y entonces llegamos a un estado, puede ser de tristeza, de depresión. La depresión, hermanos, escuchen, es un estado del alma en la que hay ausencia de gozo, hay ausencia de interés por la vida. Y la palabra de Dios dice claramente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y entonces cuando estamos en depresión, cuando estamos sumidos en la depresión, brilla el gozo, brilla la paz, la ausencia del gozo y de la paz, porque estamos en la carne. La depresión, permanecer, es estar en la carne, porque nos centramos en lo que nos hicieron, en lo que sufrimos, en lo que no cumplieron con nosotros. Y entonces hoy esperamos que la palabra sea para mí, para cada uno de nosotros, para que podamos entender cómo funciona la armadura de Dios y seguir firmes en el gozo del Señor. Es notorio en cada persona decir no es justo, no se vale. Cuando tú hablas con personas que están en pleito por el matrimonio, no es que él, es que ella, es que todo esto son acusaciones, él me dijo, él me hizo, y cada uno le echa la culpa al otro. No es justo, es que no se vale, es que se está aprovechando de mí, es que se está burlando de mí, y sigue la carne haciendo de las suyas. ¿Qué es la carne? La carne es la mente humana, punto. La carne es la mente humana y nada bueno surge de la mente humana. Esto lo dice Gálatas 19, 22. Vamos a recordar Efesios 6, 10, hermanos. Hoy vamos a centrarnos en un tema que se llama fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y vamos a leer Efesios 6, 10. Luis, ayúdanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11.
vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El 13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Como ya vimos la armadura de Dios, hoy nos vamos a centrar en esta instrucción clara y directa. Fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros leemos más adelante del versículo 6, en Efesios 6, del 10 al 14, vamos a encontrar que Dios nos manda a estar firmes. 3 veces hay esta instrucción, estar firmes. Entonces podemos sacar de este texto, de Efesios 6, del 10 al 13, las instrucciones que Dios nos delega a nosotros. La primera es fortalécete en el Señor. La segunda, vístete y toma toda la armadura de Dios. La tercera, mantente firme. La cuarta, resiste al diablo, oponte, párate contra el diablo, resiste en el día malo. Entonces, estas instrucciones son: fortalécete en el Señor, vístete de toda la armadura de Dios, mantente firme, resiste en el día malo. Estas son las instrucciones. Entonces Dios nos da la responsabilidad, hermanos. Estas son nuestras responsabilidades. Fortalecerme me corresponde a mí. Vestirme de la armadura, tomar la armadura me corresponde a mí. Mantenerme firme en lo que creo me corresponde a mí. Y oponerme o pararme en contra del diablo o de mis malos deseos, a mí me corresponde. Entonces, hermanos, hablamos al principio que siguen las enemistades, porque sigue predominando la carne. Y vamos a entender hoy entonces qué es lo que tenemos que hacer para ganar las batallas diarias, porque es una lucha diaria, que no es tu suegra, que no es tu papá, que no son tus hijos, no es tu nuera, es una lucha contra principados, contra potestades, contra muchos ángeles malos. Muy bien. Entonces, algo que debemos entender, un punto necesario de entender es que, no lo vamos a leer por la brevedad del tiempo, Efesios 2, del 14 al 16 dice que Cristo quitó todas las enemistades en su carne, abolió las enemistades, así que no tenemos ningún enemigo humano, no tenemos enemigo humano, aunque aparentemente tienes enemigos, pero no. Cristo quitó todas las enemistades. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Muy bien. Entonces vamos al tema: fortalécete en el Señor. Esta es una instrucción clara que Dios quiere que entendamos a profundidad para que la podamos llevar a cabo. Cuando dice fortalécete en el Señor, ¿qué significa para ti el Señor? ¿Quién es para ti el Señor? Si tú, Señor, eres tú mismo, entonces vas a fortalecerte en tu orgullo. Pero si tú entiendes que el Señor es Jesucristo, wow, el Señor de señores, no es cualquier persona. Y este Señor, quien entregó su vida por ti y por mí, tenía un carácter único, una personalidad única, un dominio propio único. Y que Él es la imagen del Dios invisible, lo vimos en el tema invisible, que Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible, es la manifestación perfecta de Dios. Y como Dios es invisible, es espiritual, es la representación pura del carácter de Dios, es Cristo. Entonces debemos fortalecernos en Cristo, en el carácter de Cristo. Y eso es lo que debemos entender. Y que si nosotros somos francos con nosotros,
vamos a descubrir que somos muy fuertes en el orgullo, somos muy fuertes en el ego, somos muy hábiles en detectar los errores de los demás, pero los otros no los vemos siempre. Somos muy hábiles en detectar las injusticias de las otras personas, somos hábiles y expertos en reclamar nuestros derechos, en reclamar nuestros privilegios, y somos expertos en ubicarnos en el papel de víctima. Es que me ignoró, es que no me tomó en cuenta, es que se aprovechó de mí, me vio la cara, se burló. Somos expertos en esto. Nos ofendemos fácilmente, nos airamos así de rápido, cambia nuestro semblante cuando las cosas no ocurren como queremos. Eso quiere decir que estamos en la carne, en el egoísmo, en el egocentrismo. Miramos en qué nos afectan las otras personas y no lo vamos a negar, que estamos fuertes en esto. Estamos fuertes. ¿Cómo podemos saber si realmente somos orgullosos? Con mucha facilidad pides ayuda o hasta que te estás ahogando. Ay, no vayan a creer que la hermana Mari tiene problemas. Hermanos, debemos ser humildes de reconocer que no podemos con ciertas áreas de nuestra vida. Debemos ser humildes en reconocer que no podemos con todo y que van a llegar problemas que no sabemos cómo manejar. Y entonces, hermanos, solemos ofendernos con mucha facilidad. ¿Recuerdan los discípulos del Maestro y del Señor Jesús que le negaron su acceso a una aldea de Samaria? Señor, ¿quieres que pidamos fuego y los consuma? Se ofendieron en su corazón y querían venganza. Por eso abundan los pleitos, las enemistades, las separaciones, los divorcios, porque seguimos en la carne. Entonces, ¿qué es lo importante de este tema? Lo importante, hermano, es que nosotros no seamos parte del problema, sino que seamos instrumentos para la solución del problema, que seamos instrumentos en las manos del Dios. Por eso debemos fortalecernos en el Señor, en el Rey de Reyes, y que no es cualquier Señor. Karina, ¿de quién es el poder y la fuerza? De Dios. De Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que nosotros no tenemos poder propio ni tenemos fuerza. Cuando dice la palabra que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, debemos descubrir en dónde radicaba este poder y en dónde radicaba esta fuerza de nuestro Señor Jesús. Si nosotros analizamos bien nuestra vida, ¿qué nos damos directamente? ¿Qué bueno nos damos directamente nosotros mismos? Nada. No nos podemos dar nada. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces, el poder, la palabra de Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el poder es de Dios, es del Espíritu Santo. Y es Dios quien va a obrar a través de nosotros. Y es Dios quien nos va a fortalecer a través de su Espíritu para que podamos hacer lo que Él nos dice. Ahora, algo que debemos entender, hermanos. Para poder fortalecernos en el Señor es necesario debilitarnos en nuestra carne, en nuestros pensamientos, debilitarnos en nuestro orgullo, debilitarnos en el egocentrismo, menguar nosotros, vencer el orgullo cada día, vencer el egocentrismo y empezar a pensar en la otra persona. Si los matrimonios pensaran en los hijos, nadie se divorciaría y se pondrían de acuerdo y vencerían el orgullo, pero no. El ego brilla en las relaciones, la carne. ¿A poco, cuántas veces hemos leído 1 Corintios 13? ¡Y qué hermoso! El amor no busca lo suyo. El Señor no busca lo suyo, sino busca ayudar, edificar, levantar, consolar a la otra persona. Entonces no se trata de mí. Cuando se trató de mí, Cristo murió en la cruz. Ahora se trata de la otra persona. Fortalecernos en el Señor. ¿Qué significa entonces? Oponernos al egoísmo, a la victimización, a la ofensa, a la soberbia.
Significa ser humilde como Cristo, ser manso como Cristo, pensar en la otra persona, pasar por alto la ofensa. La fuerza y el poder del Señor radica en su humildad, radica en su mansedumbre, en su gratitud, en su obediencia, en su fidelidad a Dios, en su lealtad a Dios, en su rectitud, en su integridad, en que Jesús no tenía ego inflado. Eso significa la fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos leído que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Esta es una palabra de Dios. La gracia es todo lo que Dios nos da. La bendición de Dios es gracia. Las bendiciones, la generosidad. Y Dios da gracia al humilde, pero resiste, se opone al soberbio. Entonces, si nosotros queremos ver manifestada la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos que fortalecernos en humildad, en mansedumbre, en rectitud, en obediencia, en lealtad a Dios, en fidelidad a Dios, en gratitud. Ahí está la fuerza. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía que él se goza en sus debilidades, se goza en sus aflicciones, se goza en sus persecuciones? Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Porque cuando nos debilitamos en la carne, cuando nos oponemos al orgullo, a la soberbia, nos hacemos débiles nosotros mismos, entonces se manifiesta la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y a medida, hermanos, que vamos conociendo al Señor de señores, más admiración hacia Él, más sometimiento hacia su voluntad. A veces pasa desapercibido la vida de Cristo. ¿Se acuerdan que decía la palabra en Mateo 8:20? Jesús le dijo, Señor, quiero seguirte. Y le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido. El Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde pasaba la noche Jesús? ¿Dónde le agarraba? ¿Exigía hotel? ¿Exigía aire acondicionado? ¿Exigía comodidades y privilegios? ¿Somos capaces de renunciar a nuestros privilegios por seguir a Cristo? No voy, no me gusta la comida. Es que hay calor, es que hay moscos. ¿Nos damos cuenta que somos bien soberbios? ¿Que no nos adaptamos? ¿No queremos morir a nuestras comodidades? Aquí está el Señor Jesús, el dueño de todo el universo, de esas estrellas tan hermosas del cielo. Humilde, no exigía nada, no pedía privilegios. ¿Dónde nació? En un establo. ¿Entendemos que nos falta mucho? Que Él se hizo pobre siendo tan rico y que Él se entregó completamente a su misión. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades? ¿Valoramos lo simple? Sí voy, pero ¿entendemos? Entonces nos damos cuenta que no estamos siendo fortalecidos en el Señor. Podemos ser capaces de ir a evangelizar a esa familia que vive en alcoholismo, que están día y noche. Ay, no, es que no me gusta el olor a alcohol, ay, no lo soporto. O, ay, es que música mundana, ay, me lastima los oídos la música mundana. O sea, ¿nos damos cuenta que somos bien odiosos? No podemos soportar la música mundana porque me vibra los oídos, de que yo música instrumental. Es soberbia, orgullo. ¿Acaso nosotros somos tan agradables para Cristo? Ay, me siento tan a gusto dentro de Huicho, tan dentro de Karina, dentro de María. ¿Se siente tan a gusto el Señor? Pregúntate, ¿se siente a gusto contigo? ¿Y qué hace? ¿Se va de ti? Te soporta. Nos soporta.
Jesucristo nunca promovió la injusticia, pero Él fue víctima de la más cruel injusticia. Jesucristo nunca promovió la maldad, pero Él fue víctima de la más cruel maldad. Jesucristo nunca pronunció mentira, habló siempre verdad y fue víctima de tantas mentiras, de falsos testigos. Entonces, ¿qué significa? Que Él no promovió la maldad y Él vivió la maldad, no la buscó, pero fue necesario desde el momento que está en la tierra. Se quejó, humilde, fue humilde. Y entonces nosotros a veces, es que no soporto ese lugar, está tan desordenado, es que como yo vivo tan ordenada, me da cosa. ¿Dónde está la humildad? ¿Cómo puedes ganar a esa persona que viven en desorden si no te acercas a ella? ¿Cómo podremos ganar a esas personas que viven en el alcoholismo? ¿Cómo las podemos ganar si nos abren las puertas de su casa? No, yo no voy ahí porque hay muchas imágenes. Ay, no soporto las imágenes. Tengamos mucho cuidado con la soberbia, hermanos. Seamos humildes, que nos fortalezcamos en el Señor para poder resistir, para poder nosotros estar en ambientes, aunque no sean adecuados, aunque no sean los ambientes más deseados. En el Señor podemos soportar, en el Señor podemos tolerar, en el Señor podemos predicar sin mirar las circunstancias. ¿A poco no apesta el pecado para Cristo? ¿Apesta o no apesta? Apesta horrible para Cristo. Sin embargo, vino al lugar de pecado. Entonces, hermanos, ¿quién es Cristo? El Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño de tu vida, de la mía y la de todo. Es demasiado manso, humilde, de corazón, recto. Ya vimos la característica de humildad. Es que es muy profundo este tema, pero no lo vamos a abarcar todo. Otro punto que me gustaría tocar, que es necesario. Hay varios textos, apúntenlos, hermanos, por el tiempo no los vamos a poder leer. Mateo 10:8 dice, de gracia, dad de gracia lo que has recibido de gracia. Segunda a los Corintios 9:7 dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con codicia, sino por gratitud, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dar con alegría. Lucas 6:38 dice, dad medida buena, apretada, porque con la misma medida que mides, con esa medida serás medido. O sea, estos son temas de la generosidad. Pero hay una que voy a utilizar que se llama, que está en Santiago 1:5, que eso sí le voy a pedir a Karina que lo lea. Santiago 1:5. Dice la palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Miren, este es un texto que habla de que cuando necesitamos sabiduría la pidamos. Pero voy a utilizar este texto para hablar de la generosidad de Dios. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Y aquí está la clave. Dios da abundantemente, generosamente y sin reproche. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuántas veces te has metido en problemas, Miguel? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios, ayúdame, y te has sacado? Siempre. Siempre, ahí está la siempre. ¿Alguna vez te ha dicho, no, Miguel, ya te ayudé mucho, ya no? ¿Alguna vez te ha dicho? No, Huicho, ya no, ya te di demasiado. ¿Verdad que no? Porque Él da abundantemente y sin reproche. Es triste escuchar cristianos
quejarse de sus hermanos de la iglesia que comen mucho, que no llevan nada. Y lloro de tristeza. ¿Acaso nos dice la palabra que demos abundantemente y sin reproche? Damos escasamente y con reproche. Hermano, si no quieres dar, no des. Si no quieres llevar, no lleves. Pero si das y llevas, no te quejes que se gastó el frijol, que se gastó el arroz, que fulanito comió mucho. No te quejes. Da abundantemente y sin reproche. Ahora bien, no te cuelgues tampoco, porque la vida, Dios dice que demos. Porque déjale a los gentiles que se quejen. Pero dice la palabra en Deuteronomio que Dios prospera a sus hijos. Porque vamos a dar, tú darás prestado y tú no pedirás prestado. Y tú darás y bendecirás. Y si tienes es porque Dios ya te bendijo. Y si das es porque ya te dio. Que demos porque tenemos la capacidad, porque tenemos los recursos, porque tenemos los medios. ¿Y por qué te quejas entonces? ¿Por qué nos quejamos cuando damos un poquito? Porque no tenemos el carácter de Cristo. Jesucristo, Dios Padre, lo ofreció todo a su Hijo. Lo ofreció por ti y por mí pecadores, que no lo merecemos. Y Jesucristo se entregó completamente. Por falta de tiempo no podemos leer todos los textos, dice la palabra. A mí nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo mismo la pongo. En el momento que decide bajar a la tierra, sabía a qué venía. Así que nadie se aprovechó de él. Nadie se burló de él. Nadie. Él sabía a qué venía. Por eso dice, nadie me quita la vida. Yo de mí la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Notan la generosidad tan grande de nuestro Señor? ¿Quién necesita fortalecerse en generosidad? Yo. ¿Te quejas porque das un poquito? ¿Reprochas lo que das? Cuidado. Porque si eres hijo del Dios Altísimo, no te quejes, no reproches. Das porque tienes la capacidad. Dios porque ya te la dio. Das porque tienes los recursos, porque Dios ya te lo dio. Y podemos dar dinero, y podemos dar energía, y podemos dar esfuerzo, y podemos dar tiempo, y podemos dar servicio, y podemos dar palabras de ánimo. Damos de gracia, porque de gracia hemos recibido. Entonces nos debemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, la humildad, la mansedumbre, la generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría y sin reproche. De verdad, me da vergüenza por mí, no por ustedes, hermanos, porque yo he dado con reproche. Esta palabra me llegó tanto, que tuve tanta vergüenza, que le pedí perdón a Dios. Señor, perdóname, perdóname. Esto no quiere decir que fomentemos la injusticia. Desde luego que si vamos a un convivio, tenemos que ver que todos coman, tenemos que ver que se distribuyan bien los platos. Pero si todos ya comieron y queda, ¿qué más da que alguien coma de más? ¿Qué más da que alguien coma 3 tacos más? O sea, no sé si me explico. Porque es triste, le digo que da tristeza que los cristianos se quejen, nos quejemos de lo que damos y nos quejemos de los hermanos. No sabe si no comió todo el día ese hermano. Estaba demasiado hambriento. Entonces, ¿por qué nos quejamos de los invitados? ¿Por qué nos quejamos cuando se gasta el pastel? ¿Por qué no sabemos dar? Porque no damos con gratitud. Porque Dios da abundantemente, dice la palabra, y sin reproche. Y entonces, esta palabra nos debe confrontar, hermanos. Necesitamos fortalecernos, sí.
no en el orgullo, no en la soberbia, no en la vanagloria, no en la altivez, no en la ingratitud, no en la victimización. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su carácter, en su santidad. ¿Cómo podemos fortalecernos? Negándonos a nosotros mismos, negándonos al egoísmo, negándonos a la vanagloria, negándonos a la ira, a los celos, a la envidia, a la victimización. Dejar de ser exigentes, dejar de ser manipuladores, dejar de ser inconformes, quejumbrosos. Es que yo. ¿Quién nos provee? El Señor. Mansedumbre. ¿Quién se aprovecha de ti? ¿Seremos capaces de decir, como Cristo, nadie me quita la vida, yo la pongo? Nadie se aprovecha de mí, yo lo doy. Nadie se ha burlado de mí, yo lo quise hacer. ¿Podemos decir esto, hermanos? ¿Seríamos capaces de decirlo? ¿Y que nuestros enemigos son nuestros propios pensamientos? Todo esto que nos dice la palabra, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, para poder resistir el día malo, porque van a haber días malos, que vas a enterarte de cosas de tus hijos y tú dices, wow, ¿y esto qué es? O puedes enterarte cosas de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá. No sabemos. Y si estamos firmes en el Señor, vamos a seguir creyendo, confiando, firmes en el Señor, firmes en la fe del Señor, firmes en la libertad, oigan, en la libertad del Señor, firme en hacer la voluntad del Señor. Días malos, ¿seguiremos nosotros el carácter de Cristo? Que cuando lo maldijeron, no devolvió con maldición. Que cuando lo insultaron, bendijo. Que ninguna palabra corrompida salió de su boca, ninguna mentira, aunque él fue víctima de mentiras y de malas palabras. Que no vino a condenar a nadie a la tierra, que vino a salvar. Y que él, aunque no condenó a nadie, él sí fue condenado en una cruz. Que hizo lo grandioso, que no recibió honores ni corona de laureles y que no recibió aplausos, y lo que sí recibió fueron cachetadas, honores no, horrores sí. Y que él humilde, ¿entendemos esto, hermanos? Entonces, firmes en Cristo, que nosotros podamos sobrellevar los problemas familiares, firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en la libertad, y que no seamos parte de los conflictos, y sí seamos instrumentos para permanecer firmes en la iglesia, firmes en la congregación, firmes en el estudio, firmes. Pero para eso, firmes en el matrimonio, firmes en las relaciones. Para esto tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre para no ser tropiezo y pasar por alto la ofensa. Porque cuando eso ocurra, hermano, veremos que le ganamos la lucha a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a las huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos no son las personas, sino estos ángeles malos que quieren división, que quieren desintegración familiar, que quieren desunión de las iglesias, que quieren relaciones rotas, relaciones fracturadas, y después que nos sumamos en la victimización, en la depresión, y entonces Él ha ganado. Así que gloria a Dios por esta palabra. Lluvia, oras por la palabra, por favor. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias, Dios, por la palabra que acabamos de escuchar. Gracias por las personas que están aquí presentes y las que están escuchando. Te pido que esta palabra sea de bien para nosotros, que la pongamos en práctica y que la compartamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.